Muy bien, en esta oportunidad vamos a hacer un repaso al concepto del teorema fundamental del cálculo, objeto de estudio y de interés puesto que es relevante en la profundización del cálculo integral. Primer comentario que tenemos que hacer es que está dividido en dos partes. La primera parte es la que tenemos aquí en rojo. Por un lado, este se llama también, recibe el nombre del teorema de Barrow. Nos establece que cuando tenemos o se nos presenta la integral definida en el intervalo AB, donde A y B son constantes, de una función f de t, nosotros hallamos esta f de t, que es la antiderivada de esta función, es la primitiva de esta función f de t. Al conocer esta primitiva, ¿sí?, para hallar el valor de esta integral definida, lo único que hay que hacer es evaluar f, la antiderivada, en el límite superior, b, y restarle la antiderivada evaluada en el límite inferior, a. Esa es la primera parte, o el primer argumento de esta primera parte. Como segundo argumento, nosotros vamos a definir una función f de x como la integral de a x de f de t en el intervalo a, b, para x entre a y b. Entonces, de aquí se desprende que la derivada con respecto a x de esta integral, de esta f de x, ¿sí?, no es otra cosa que la función original. Es decir, yo al conocer esta primitiva, que es la definición de esta, por definición es esta integral, entonces regresar al derivar esa primitiva, ¿sí?, al derivar esa primitiva, miren ustedes, ¿a qué llego yo? Llego a obtener f de x. Es decir, esta parte, estamos viendo que el operador de derivada d con respecto a x anula al operador de integración. Y lo que yo tengo como resultado es la función original en el integrando evaluada en x. Entonces, esencialmente lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo en esta primera parte es la relación que hay entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Son operaciones que están contrapuestas. Digámoslo así, al calcular la integral de la derivada de una función, obtenemos la función misma. Y al calcular la integral de la derivada de una función, obtenemos la función misma. Son operaciones que están contrapuestas. Es de ahí la importancia de este teorema porque nos relaciona ambas operaciones. No puede vivir una sin la otra. Otra de las aplicaciones interesantes del teorema fundamental del cálculo es la que nos da precisamente la segunda parte, que tenemos aquí en verde. Bueno, ¿qué sucede con la segunda parte del teorema fundamental del cálculo? Esencialmente tenemos una integral, ¿verdad? Fíjense que por lo general cuando definimos, integrales definidas, la característica es que los límites de integración son números reales, son constantes, a y b, toman valores conocidos. Sin embargo, aquí observen ustedes que tenemos la integral, ¿sí?, que va desde a, donde a es un número real, hasta u de x. Es decir, tenemos un límite superior de integración que es variable, es una función de x, de una función f de t diferencial de t. Y queremos conocer cuál es la derivada de esta integral. Entonces, por regla de la cadena, ¿sí?, llegamos al siguiente resultado, que en teoría se ve esta demostración de cómo llegamos hasta aquí, pero aquí nos interesa el resultado. Entonces, para hallar la derivada, ¿sí?, de una función, de una integral cuyo límite superior es una función, una variable de x,
función de x. Entonces tomamos la función de integrando f y la evaluamos donde está la variable t, evaluamos u de x. Y a su vez multiplicamos por la derivada de u de x. Esto es f de u por u'. ¿Ok? Acá tenemos otro apoyo. En el segundo renglón tenemos ya una expresión más general. Tenemos una misma función f de t diferencial de t, la cual se está integrando, pero ambos límites de integración son variables, es decir, el límite inferior es una u de x, una función de x, está variando, y el límite superior es una b de x, está variando, y queremos conocer la derivada con respecto a x. Entonces, una extensión de la regla de la cadena nos permite conocer el resultado de esta derivada, que es evaluar en esta función de integrando f la función b por la derivada con respecto a x de b menos f evaluada en u por la derivada de u con respecto a x. Esto es f de b por b' menos f de u por u'. Entonces, en síntesis, estos son de manera de resumen, la información que nos ofrece el teorema fundamental del cálculo. Ahora veremos algunos ejemplos para ver cómo es que se puede aplicar. Fíjense ustedes, tenemos este primer ejemplo, ¿sí?, que nos dice sea f de x igual a la integral entre pi y x al cuadrado del seno de la raíz de t, de la raíz cuadrada de t, diferencial de t. Calcular f' de x. ¿Qué podemos observar en primera instancia? Que es evidente que no hay una integral inmediata o antiderivada para el seno de la raíz de t diferencial de t. Es decir, no hay una expresión analítica que me permita conocer esta antiderivada. Ajá. Pero identificamos rápidamente qué sucede con los límites de integración. Observamos que en el límite inferior tenemos el valor de pi, un racional, un real, un irracional, un número conocido. Y en el límite superior tenemos x al cuadrado. Es una función de x, esta sería nuestra u de x. Entonces podemos aplicar esta primera ecuación, ¿sí?, donde precisamente nos piden la derivada de una función donde tenemos en el límite inferior una constante y en el límite superior una función de x. Entonces apliquemos este resultado. Por un lado, identifiquemos lo siguiente. ¿Qué podemos identificar en primera instancia? Tenemos que para este ejemplo, para este ejercicio, identificamos que nuestra función de x, u de x, es igual a x al cuadrado. Entonces, ¿qué implica esto? Que la derivada, bueno, o más bien, sí, la derivada implica que u' de x es igual a 2x. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, tenemos por aquí que nos piden la derivada de esta integral. Entonces, f', ¿cómo nos queda? Vamos a reescribir f'. f' de x es igual a la derivada con respecto a x de la integral de pi a x al cuadrado del seno de la raíz de t diferencial de t. Que eso no es otra cosa que la derivada con respecto a x de la integral de pi a la u de x, desde pi hasta u de x, del seno de la raíz de t diferencial de t. Y aplicando este resultado ya identificamos quién es u, quién es u'. Entonces lo que nos resta es aplicar este resultado. Evaluar f, que es la función integrando. Bueno, vamos a identificar aquí que f de t, ¿sí?, es igual al seno de la raíz de t. Entonces aquí lo que hay que hacer es primero evaluar f
en u. En lugar de t, evaluamos aquí u, que es x al cuadrado. Entonces, aquí tenemos f de u, que es igual al seno, ¿sí?, de la raíz. En lugar de t es u, pero vemos que u es igual a x al cuadrado. Que va multiplicado por u'. U' ya calculamos que es 2x. Esto es 2x. En consecuencia, nosotros podemos reescribir esta derivada como 2x seno de el valor absoluto de x. Y listo, hemos encontrado ya así la derivada f' de x de esta f de x. Recuerden que aquí pues vemos que estamos aplicando raíz cuadrada a x cuadrada y desde luego tomamos el valor absoluto de x al extraer la raíz para considerar valores negativos o positivos, dado que esta función admite esos valores, el seno de x. Entonces, pues hemos calculado ya, ¿verdad?, lo concerniente a esta derivada. Veamos un segundo ejemplo. Un ejemplo un poco más completo. Tenemos el siguiente ejemplo, que nos dice lo siguiente. Observen ustedes. Obtener el valor de g' evaluada en 1 si g de t está definida como e a la t al cuadrado por la integral desde pi cuartos hasta el arcotangente de t del integrando e a la menos x al cuadrado diferencial de x. Diferencial de x. Ok. Fíjense ustedes que aquí nos dan una función g de t definida como el producto de dos funciones. Por un lado e a la t al cuadrado y por otro lado esta integral. Vemos que este límite de integración es variable, es una función, es un arco tangente de t. Entonces desde luego entra en juego la aplicación esta del teorema fundamental del cálculo. Y además nos piden calcular la derivada de g de t y evaluarla en 1. Ok, entonces empecemos con este hecho. Tenemos la derivada de un producto. Sabemos, ¿verdad?, cómo está definida la derivada de un producto. Ok, empecemos. Hay que calcular esta derivada, que es un producto. Entonces empecemos con lo siguiente. Muy bien. Tenemos entonces que g de' en t, ¿sí?, g' de t va a ser igual al primero, a la primera función. Sabemos que es la primera función, e a la t cuadrada, por la derivada con respecto a t, ¿verdad?, de esta segunda función, de la integral desde pi cuartos hasta el arcotangente de t de e a la menos x al cuadrado diferencial de x.
más la segunda función, que es esta integral desde pi cuartos hasta el arco tangente de t de e a la menos x al cuadrado diferencial de x por la derivada de la primera función, ¿sí? La derivada con respecto a t. Sabemos entonces que la derivada de la exponencial es la exponencial misma por la derivada de el argumento. Entonces esto es e a la t cuadrada por la derivada de t cuadrada, que es 2t. ¿Ok? Entonces esta integral, esta derivada la podemos reescribir como e a la t cuadrada por la derivada con respecto a t de la integral de pi cuartos al arco tangente de t de e a la menos x al cuadrado diferencial de x, más pasamos esta parte del producto hacia la parte externa. Esto nos queda 2t por e a la t al cuadrado de la integral de pi cuartos al arco tangente de t de e a la menos x al cuadrado diferencial de x. Ok, entonces fíjense ustedes que ya sabemos que esta integral pues no podemos calcularla, ¿no? Su expresión analítica, no hay una forma analítica para hallar la antiderivada de esta función integrando. Pero ojo aquí que tenemos la derivada de una integral. Entonces, es decir, tenemos en el límite inferior una constante, en el límite superior una función de t. Entonces entra en juego aquí el teorema fundamental del cálculo. Entonces, hallemos esta derivada. Hallemos la derivada de esta integral. Entonces, esto me queda como e a la t cuadrada por la derivada de esta integral, que es tomar la función integrando y evaluarla en este extremo que es precisamente variable. Entonces nos queda e a la menos arco tangente al cuadrado de t, ¿sí? Por la derivada del arco tangente. Nosotros conocemos, ¿verdad? Estamos aplicando para calcular la derivada de esta integral, estamos aplicando este primer resultado. Tenemos un límite de integración variable, lo evaluamos en f y de ahí multiplicamos por la derivada de u, que en este caso u es el arco tangente de t. La derivada del arco tangente es 1 entre, la derivada del arco tangente de t es 1 entre 1 más t al cuadrado. Ahí está. Más, esto queda exactamente igual. 2t por e a la t cuadrada por la integral de pi cuartos al arco tangente de t de e a la menos x al cuadrado diferencial de x. Entonces reescribamos esta derivada, reescribamos esta parte como e a la t cuadrado sobre 1 más t cuadrado por e a la menos arco tangente cuadrada de t.
más 2t por e a la t cuadrada, integral de pi cuartos, arco tangente de t, e a la menos x cuadrada diferencial de x. Entonces, ya podemos nosotros empezar a ir evaluando, ¿no? Recuerden que para este caso nosotros necesitamos obtener g' evaluada en 1, es decir, en t igual a 1. Okay, entonces sustituimos aquí, ya tenemos esta es la expresión g' de t, entonces ahora queremos g de 1. Ok, entonces g de 1, g' de 1, ¿cómo nos queda? Hay que sustituir en cada t el valor 1. Nos queda entonces e a la 1 sobre 1 más 1 por e a la menos arco tangente cuadrado de 1 más 2 por 1 por e a la 1 por la integral de pi cuartos al arco tangente de 1 por e a la menos x al cuadrado diferencial de x. Fíjense ustedes qué sucede. A ver, hagamos cálculos. Por un lado tenemos e a la 1, que es e, entre 1 más 1, que es 2. Es decir, e entre 2. Muy bien. Multiplicando a la exponencial elevado a la menos arco tangente al cuadrado de 1. El arco tangente de 1 es pi cuartos. Elevado al cuadrado es pi cuadrado sobre 16. Es decir, tenemos e a la menos pi cuadrado sobre 16. ¿Esto por qué? Porque tenemos que el arco tangente de 1 es igual a pi cuartos. Entonces, el arco tangente cuadrado de 1, pues es elevar pi cuartos al cuadrado, esto es pi cuadrado sobre 16, que es el resultado que tenemos aquí. Más 2 por e por la integral, ¿sí? Desde pi cuartos hasta el arco tangente de pi cuartos. Arco tangente de 1. Pero ya tenemos que el arco tangente de 1 es pi cuartos. Entonces, aun cuando no podemos calcular esta primitiva, la integral de e a la menos x cuadrado diferencial de x, ya sabemos por los estudios que hemos hecho de las propiedades de la integral, que cuando tenemos la integral, por ejemplo, la integral definida que va de un punto A al mismo punto A, de f de x diferencial de x, esta integral tiene un valor de 0. Entonces, esta es la propiedad que estamos aplicando aquí. Si observan ustedes, tenemos f de x que es e a la menos x al cuadrado. Y estamos tratando de calcular la integral que va desde a a a, es decir, de pi cuartos a pi cuartos. Esta integral se hace 0. De modo que todo esto se va a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda solamente esta parte. Por propiedades de las exponenciales, como aquí tenemos un producto, ¿verdad?, de exponenciales, podemos sumar los argumentos. Es decir, tenemos que esto vale un medio de e a la 1 menos pi cuadrada sobre 16. Muy bien. Entonces, finalmente, este es el valor, ¿sí?, de la derivada de la función g evaluada en 1. Y aquí cerramos. Hasta la próxima.